El año 30 antes de Cristo, en las calles de Roma, una niña de 10 años camina encadenada bajo el sol abrasador de agosto. Su nombre es Cleópatra Selene, hija de la mujer más poderosa del mundo mediterráneo y del general romano que estuvo a punto de convertirse en emperador. Detrás de ella, el pueblo romano grita, escupe y arroja piedras. No saben que están presenciando el inicio de una de las historias más brutales de venganza política que Roma jamás ejecutaría. Lo que le esperaba a esta niña iría más allá de cualquier ejecución conocida en la antigüedad. Su tortura sería tan meticulosa, tan calculadamente prolongada, que los historiadores romanos posteriores preferirían omitir los detalles. Pero los detalles existen, grabados en fragmentos de papiro egipcio y en testimonios de esclavos que presenciaron lo impensable. ¿Cómo es posible que una civilización que se jactaba de su justicia y sus leyes pudiera diseñar una muerte tan elaboradamente cruel para una niña? La respuesta nos revela no solo la brutalidad del poder romano, sino también el miedo visceral que una mujer de sangre ptolemaica generaba en el corazón del imperio más dominante de su época. Para entender la magnitud del odio que Roma sentía por Cleópatra Selene, debemos retroceder 11 años, al momento exacto en que su madre decidió convertirse en la peor pesadilla política de Roma. El año 41 a.C., Cleópatra VII, faraona de Egipto, no era simplemente una reina oriental más en la periferia del mundo romano. Era una mujer que había comprendido algo fundamental. Roma no era invencible porque tuviera mejores legiones, sino porque controlaba la narrativa del poder. Y ella estaba a punto de reescribir esa narrativa. Cuando Marco Antonio, el general romano más carismático después del asesinato de Julio César, convocó a Cleópatra a Tarso para responder por su supuesta neutralidad en las guerras civiles romanas, ella no llegó como una súbdita temerosa. Apareció navegando por el río Citno en una barcaza dorada, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de niños disfrazados de cupidos que agitaban abanicos de plumas de avestruz. Los remeros usaban remos de plata que golpeaban el agua al ritmo de flautas y cítaras. El perfume que emanaba de la embarcación era tan intenso que las multitudes en las orillas podían olerlo desde kilómetros de distancia. No era simplemente teatro. Era una declaración de guerra psicológica. Cleópatra estaba comunicando que Egipto no necesitaba arrodillarse ante Roma porque Egipto representaba algo que Roma jamás podría comprar con sus legiones, una cultura milenaria, una legitimidad divina que hacía parecer a los romanos como recién llegados bárbaros jugando a la civilización. Marco Antonio, acostumbrado a que reyes y reinas temblaran ante su presencia, se encontró completamente desarmado. Esa noche cenó con ella. 3 días después, estaba perdidamente obsesionado. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Lo que sucedió en los siguientes años fue la construcción de la alianza más peligrosa que Roma había enfrentado desde Aníbal. Cleópatra no solo sedujo a Marco Antonio en el sentido romántico, lo convenció de reimaginar el equilibrio de poder mediterráneo. Juntos comenzaron a hablar de un nuevo orden mundial, donde Roma y Egipto no serían metrópoli y provincia, sino socios iguales en un imperio bicéfalo. Para Roma, esto era herejía pura. El Senado romano había pasado 3 siglos construyendo la ficción de que Roma era la protectora civilizadora del mundo conocido, llevando orden y ley a pueblos bárbaros. La idea de que una reina extranjera, una mujer además, pudiera ser tratada como igual era intolerable. Pero Cleópatra no estaba jugando. En el año 36 a.C., dio a luz a gemelos de Marco Antonio, Alejandro Helios y Cleópatra Selene.
Los nombres no eran casuales. Helios significaba sol en griego y Selene luna. Estaba declarando que sus hijos representaban los cuerpos celestes que gobernaban el cielo, una clara alusión a su destino como gobernantes de un imperio que abarcaría de Hispania hasta la India. 3 años después nació un tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. La dinastía estaba asegurada, o eso creían. En Roma, un joven calculador llamado Octaviano, sobrino nieto adoptado por Julio César, observaba estos eventos con una mezcla de furia y oportunismo. Octaviano era todo lo opuesto a Marco Antonio: frío donde Antonio era apasionado, estratégico donde Antonio era impulsivo, romano hasta la médula donde Antonio se había orientalizado. Octaviano comprendió que Marco Antonio le había entregado la herramienta perfecta para destruirlo: una mujer extranjera que podía ser pintada como la amenaza existencial que uniría a Roma en su contra. La propaganda de Octaviano fue devastadoramente efectiva. No atacaba directamente a Marco Antonio, eso hubiera sido visto como traición entre romanos. En cambio, pintó a Cleopatra como una hechicera oriental que había embrujado a un noble romano, convirtiéndolo en su esclavo. Los panfletos que circulaban por Roma describían orgías egipcias donde Marco Antonio, vestido con túnicas orientales y perfumado con aceites, se arrastraba a los pies de Cleopatra mientras ella reía desde su trono de oro. Decían que había prometido trasladar la capital de Roma a Alejandría, que planeaba quemar el Senado y gobernar como un dios rey egipcio. Cada acusación era una exageración calculada de hechos reales, lo cual las hacía creíbles. El punto de no retorno llegó en el año 32 a.C., cuando Octaviano violó todos los protocolos políticos romanos al confiscar el testamento privado de Marco Antonio del Templo de Vesta, donde los ciudadanos romanos importantes guardaban sus documentos más sagrados. El testamento confirmaba los peores miedos de Roma. Marco Antonio dejaba vastos territorios romanos a sus hijos con Cleopatra y pedía ser enterrado en Alejandría junto a ella, no en Roma. Para los romanos, esto era traición absoluta. No era solo que Marco Antonio prefiriera a una mujer extranjera, estaba rechazando la esencia misma de lo que significaba ser romano. Octaviano obtuvo lo que necesitaba: una declaración de guerra. No contra Marco Antonio, sino contra Cleopatra. Era un movimiento brillante. Técnicamente no habría guerra civil romana, sino una guerra extranjera contra Egipto. Que Marco Antonio hubiera elegido el bando equivocado era su problema. Las legiones se movilizaron, no para luchar contra otros romanos, sino para liberar a Roma de la amenaza oriental que había cautivado a uno de sus generales. La batalla que decidiría el destino del mundo antiguo tuvo lugar el 2 de septiembre del año 31 a.C., en las aguas cerca de Axio, en la costa occidental de Grecia. Marco Antonio y Cleopatra comandaban una flota combinada de 230 naves de guerra egipcias y romanas, gigantescas embarcaciones con múltiples niveles de remeros y torres de asedio en cubierta. Octaviano, al mando de su almirante Marco Vipsanio Agripa, tenía 400 embarcaciones más pequeñas, pero infinitamente más maniobrables. Lo que sucedió ese día sigue siendo debatido por historiadores, pero el resultado fue inequívoco: una derrota catastrófica. Cleopatra, al ver que la batalla estaba perdida, hizo algo que los romanos interpretarían como el supremo acto de cobardía, pero que probablemente era la única decisión racional disponible. Ordenó a sus 60 navíos egipcios romper el bloqueo y huir hacia el sur, de regreso a Egipto. Marco Antonio, en un momento de pánico o lealtad ciega, abandonó su nave insignia y siguió a Cleopatra en una pequeña embarcación. Sus propias tropas, al ver a su comandante huir, comenzaron a rendirse en masa. La batalla de Axio no fue una épica confrontación militar. Fue un colapso psicológico donde el liderazgo falló en el momento crucial.
Durante los siguientes 9 meses, Marco Antonio y Cleopatra se encerraron en su palacio de Alejandría, sabiendo que Octaviano vendría. Intentaron negociar, ofreciendo abdicación, tesoros, territorios. Octaviano rechazó cada oferta. No quería un arreglo. Quería aniquilación total. Cuando las legiones romanas finalmente llegaron a las puertas de Alejandría el 1 de agosto del año 30 a.C., la resistencia fue simbólica. Marco Antonio, engañado por un rumor falso de que Cleopatra se había suicidado, se arrojó sobre su propia espada. Murió en los brazos de ella, desangrándose mientras susurraba que al menos había muerto como romano. Cleopatra sobrevivió 3 días más. Intentó seducir a Octaviano en una última maniobra desesperada, pero él era inmune a sus encantos. No porque fuera moralmente superior, sino porque sabía que su valor real no estaba en convertirla en aliada, sino en exhibirla encadenada en su triunfo en Roma. Cuando Cleopatra comprendió que sería humillada públicamente, arrastrada por las calles como botín de guerra, tomó su última decisión autónoma: el suicidio. El método exacto sigue siendo misterioso, aunque la tradición habla de una serpiente venenosa escondida en una canasta de higos. Lo que importa es el resultado. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra Sépeno, última faraona de Egipto, murió a los 39 años. Con ella moría la dinastía ptolemaica que había gobernado Egipto durante 275 años. Pero 3 niños sobrevivieron. Alejandro Helios tenía 10 años. Cleopatra Selene tenía 10 años. Ptolomeo Filadelfo tenía 6. Cuando los soldados romanos irrumpieron en el palacio y encontraron el cuerpo de su madre, los niños estaban escondidos en una habitación interior, aterrorizados y llorando. Octaviano los miró con una mezcla de curiosidad y cálculo frío. Eran demasiado jóvenes para ejecutarlos inmediatamente. Eso haría que pareciera un monstruo ante el pueblo romano. Pero eran demasiado peligrosos para dejarlos libres. Representaban la continuidad de la dinastía ptolemaica y, más peligroso aún, la legitimidad de la unión entre Roma y Egipto que su madre había construido. La solución de Octaviano fue diabólicamente práctica. Se los llevaría a Roma como prisioneros de guerra. Los exhibiría en su triunfo para que el pueblo pudiera ver el fin de la amenaza egipcia, y luego los haría desaparecer gradualmente de la vista pública. Nadie preguntaría demasiado por niños huérfanos de un enemigo vencido. El barco que los transportó a Roma zarpó de Alejandría en septiembre del año 30 a.C. Los 3 niños estaban encadenados en la bodega, marcados con hierro caliente en el antebrazo con las letras CR, Quisar Rex, propiedad de César. Era el mismo tratamiento que se daba a esclavos comunes. El viaje duró 3 semanas. Durante esos 21 días, los niños vivieron en condiciones infrahumanas, compartiendo el espacio con otros prisioneros de guerra, recibiendo raciones mínimas de agua y pan duro. Cleopatra Selene, la mayor de los 3 sobrevivientes, asumió el rol de protectora de sus hermanos menores. Les contaba historias sobre su madre, sobre el glorioso pasado de Egipto, sobre dioses que castigaban a los injustos. Era su forma de mantenerlos psicológicamente vivos, de evitar que el trauma los quebrara completamente. Cuando el barco finalmente atracó en Ostia, el puerto de Roma, los niños fueron transferidos a una prisión temporal mientras Octaviano preparaba su gran espectáculo. El triunfo estaba programado para el 13 de agosto del año 29 a.C., exactamente un año después de la muerte de Cleopatra. Sería la celebración más grandiosa que Roma había visto en décadas. 3 días de festividades continuas mostrando el botín de Egipto: oro, estatuas, animales exóticos y, por supuesto, los hijos de la enemiga vencida. El día del triunfo, Cleopatra Selene fue vestida con túnicas egipcias brillantes para que el pueblo pudiera identificarla claramente como la hija de Cleopatra.
Sus hermanos llevaban túnicas similares. Fueron colocados en una plataforma móvil detrás de efigies de sus padres muertos, Marco Antonio representado como un bárbaro decadente y Cleopatra como una serpiente coronada. Las cadenas que los ataban eran de oro, no de hierro, una refinada crueldad que comunicaba que incluso en su caída seguían siendo considerados realeza, lo cual magnificaba la victoria de Octaviano. ¿Qué sintió Cleopatra Selene mientras era arrastrada por las calles de Roma ante cientos de miles de ciudadanos gritando insultos? Los relatos que sobreviven mencionan que mantuvo la mirada fija al frente, sin llorar, sin mostrar debilidad. Era el entrenamiento de su madre manifestándose. Los ptolemaicos nunca mostraban vulnerabilidad ante sus enemigos, pero internamente algo se rompió ese día. Una niña de 10 años estaba siendo forzada a procesar la muerte de ambos padres, la destrucción de su reino y ahora la humillación pública diseñada para borrar cualquier dignidad que le quedara. Después del triunfo, la mayoría de los prisioneros de guerra fueron ejecutados o vendidos como esclavos. Pero Octaviano tenía otros planes para los niños ptolemaicos. Los entregó a su hermana Octavia Menor para que los criara en su hogar. Esta decisión no era bondad, era estrategia brillante. Octavia había estado casada con Marco Antonio antes de que él la abandonara por Cleopatra. Al obligar a Octavia a criar a los hijos bastardos de su exesposo con su rival egipcia, Octaviano estaba publicitando su magnanimidad, mientras simultáneamente humillaba sutilmente a su propia hermana, recordándole su fracaso matrimonial. Octavia, por todos los reportes históricos, fue genuinamente amable con los niños. Los educó junto a sus propios hijos, asegurándose de que aprendieran latín, griego, literatura y filosofía. Pero amabilidad no significaba libertad. Los niños ptolemaicos vivían en una prisión dorada, constantemente vigilados, sus movimientos restringidos, sus contactos con el mundo exterior controlados meticulosamente. No podían hablar públicamente sobre su herencia, no podían usar sus títulos reales, no podían siquiera mencionar a su madre sin permiso. Para Cleopatra Selene, los años entre los 10 y los 17 fueron una extraña combinación de privilegio y tortura psicológica. Recibía la mejor educación disponible en Roma, pero cada lección era un recordatorio de su impotencia. Estudiaba historia romana y aprendía cómo los historiadores oficiales estaban reescribiendo la historia de su madre, convirtiéndola en una villana caricaturesca. Estudiaba geografía y veía mapas donde Egipto ya no existía como reino independiente, sino como una provincia romana más, rebautizada como Aegyptus, su riqueza fluyendo directamente a las arcas de Octaviano. Sus hermanos menores no sobrevivieron mucho tiempo en este ambiente tóxico. Alejandro Helios murió alrededor del año 25 a.C., a los 15 años. Las causas oficiales fueron enfermedad, pero esta era la explicación estándar romana para cualquier muerte conveniente. Ptolomeo Filadelfo desapareció de los registros históricos aproximadamente al mismo tiempo. Los historiadores modernos debaten si también murió o si fue ejecutado discretamente. Lo que es indiscutible es que Octaviano, ahora rebautizado como Augusto César, tras consolidar su poder absoluto, decidió que los varones ptolemaicos representaban un riesgo inaceptable. Mientras vivieran, siempre existiría la posibilidad de que alguna facción rebelde los usara como símbolos de resistencia contra Roma. Cleopatra Selene, sin embargo, fue preservada. ¿Por qué? Porque Augusto había identificado una utilidad para ella que sus hermanos no tenían. Podía ser casada estratégicamente con un rey cliente de Roma, asegurando lealtad política mientras simultáneamente neutralizaba su amenaza potencial. El hombre elegido fue Juba II, rey de Mauritania, el territorio que hoy corresponde aproximadamente a Marruecos y Argelia Occidental.
Juba II era la pareja perfecta en términos de propaganda romana. Había sido capturado como niño durante las guerras de Roma en África del Norte, educado en Roma junto a las familias aristocráticas y completamente romanizado. Era un erudito que escribía en latín y griego, un rey que gobernaba no con la autoridad tradicional africana, sino como administrador cliente de Roma. Casar a Cleópatra Selene con él era la forma de Augusto de declarar que incluso la sangre ptolemaica podía ser domesticada y puesta al servicio del imperio. El matrimonio ocurrió aproximadamente en el año 25 a.C., cuando Cleópatra Selene tenía 15 años. Fue enviada a Mauritania con una dote generosa que incluía territorios y riquezas confiscadas de Egipto. Augusto proclamó públicamente que estaba restaurando la dignidad de la princesa egipcia, permitiéndole ser reina nuevamente. La realidad era más sombría. Estaba siendo exiliada a un reino periférico donde su influencia sería nula y su vigilancia constante. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Durante los siguientes 15 años, Cleópatra Selene y Juba II gobernaron Mauritania con una estabilidad notable. Construyeron bibliotecas, promovieron el comercio mediterráneo y mantuvieron una corte culturalmente sofisticada que mezclaba influencias romanas, griegas y egipcias. Cleópatra Selene incluso acuñó monedas con su propio perfil, un privilegio extraordinario para una mujer en el mundo romano. En la superficie parecía que había logrado reconstruir algo del legado de su madre, aunque en menor escala, pero Augusto nunca olvidaba y nunca perdonaba. Durante todos esos años, sus espías monitoreaban cada movimiento de Cleópatra Selene, cada carta que escribía, cada alianza que formaba. Estaba esperando el momento preciso, la justificación perfecta para actuar. Esa justificación llegó en el año 10 a.C., cuando circularon rumores de que Cleópatra Selene había estado secretamente contactando a tribus nómadas del Sahara, ofreciéndoles oro egipcio escondido para que se rebelaran contra el dominio romano en África del Norte. Los rumores eran probablemente falsos, fabricados por los mismos agentes romanos que supuestamente los descubrieron. Pero la verdad era irrelevante. Augusto había decidido que Cleópatra Selene había vivido suficiente tiempo. A sus 35 años seguía siendo joven, seguía teniendo el carisma de su madre, seguía siendo un símbolo viviente de que la línea tolemaica no había sido completamente extinguida. Más peligroso aún, sus hijos con Juba II, especialmente su hijo Ptolomeo, estaban creciendo y podrían eventualmente reclamar no solo Mauritania, sino Egipto mismo, basándose en su sangre materna. La orden fue enviada en el año 9 a.C. Cleópatra Selene debía ser arrestada bajo cargos de traición y transportada de vuelta a Roma para ser juzgada públicamente. El arresto fue llevado a cabo por una cohorte de legionarios romanos que irrumpieron en el Palacio Real de Iol Caesarea, la capital de Mauritania, durante una cena oficial. Juba II, completamente sorprendido y aterrorizado por las implicaciones de resistir a Roma, no intervino. Algunos historiadores sugieren que sabía del arresto anticipadamente y colaboró en silencio, sacrificando a su esposa para preservar su propio reino. Cleópatra Selene fue encadenada inmediatamente y separada de sus hijos. Su hija fue confinada en otra ala del palacio y su hijo fue puesto bajo custodia de guardias romanos. La última imagen que tuvo de ellos fue a través de una ventana mientras era arrastrada al patio. Sus niños llorando, alcanzando hacia ella con brazos desesperados, gritando «Madre» en una mezcla de latín y griego. Ella no pudo responder. Ya había aprendido que mostrar emoción ante los romanos solo incrementaba su placer.
El viaje de regreso a Roma duró 2 meses. Esta vez no fue transportada en un barco de prisioneros común, sino en una galera especial, custodiada por 50 soldados. Las instrucciones eran claras. Debía llegar a Roma viva, pero quebrada. Durante el viaje, fue sistemáticamente privada de sueño, interrogada repetidamente sobre supuestas conspiraciones y expuesta a condiciones diseñadas para degradar su salud sin matarla. Le cortaron su largo cabello negro, el orgullo de las mujeres ptolemaicas. Le dieron raciones de comida podrida mezclada con comida fresca, forzándola a elegir entre pasar hambre o enfermarse. Cuando finalmente llegó a Roma en enero del año 8 a.C., era irreconocible comparada con la joven reina que había partido 15 años atrás. Había perdido peso drásticamente. Su piel mostraba signos de desnutrición y sus ojos, alguna vez brillantes con la inteligencia de su madre, estaban hundidos y apagados, pero aún respiraba. Y eso era suficiente para Augusto. El juicio público fue programado para febrero, pero nunca llegó a ocurrir. Porque Augusto había decidido algo mucho más elaborado que una simple ejecución tras un juicio por traición. Había consultado con sus consejeros sobre cómo enviar un mensaje definitivo, no solo a los enemigos de Roma, sino a cualquier mujer en el imperio que pudiera considerar desafiar el orden patriarcal romano. La respuesta fue diseñar una muerte tan horrorosa, tan públicamente traumática, que sirviera como advertencia eterna. La prisión donde fue confinada Cleópatra Selene no era el Tullianum, la cárcel estatal donde prisioneros importantes esperaban ejecución. Era una instalación subterránea especial cerca del Collis Viminalis, una de las 7 colinas de Roma, específicamente construida para prisioneros que requerían tratamiento especial. Consistía en cámaras de piedra sin ventanas, iluminadas únicamente por antorchas, donde la temperatura era constantemente fría y húmeda. El propósito no era simplemente contener, sino comenzar el proceso de degradación física que culminaría en la ejecución. Durante las primeras semanas, Cleópatra Selene fue dejada completamente sola, sin interrogatorios, sin visitantes, sin explicaciones. Solo silencio y oscuridad, interrumpidos por las comidas mínimas que le pasaban a través de una ranura en la puerta de hierro. Este aislamiento total era psicológicamente devastador. Los humanos son animales sociales. La privación completa de contacto genera alucinaciones, ansiedad extrema y colapso del sentido del tiempo. Después de 10 días en aislamiento, la mayoría de las personas pierden la capacidad de pensar racionalmente. Pero Cleópatra Selene no era la mayoría de las personas. Era la hija de la mujer que había sostenido a Egipto unido contra Roma durante 20 años. Tenía recursos psicológicos que los carceleros romanos no anticiparon. Comenzó a recitar de memoria los textos que había aprendido de niña: poesía griega, filosofía estoica, himnos egipcios a Isis. Usaba su propia voz como ancla a la realidad, recordándose a sí misma quién era y de dónde venía. Cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, se concentraba en la pequeña llama de la antorcha afuera de su celda, visible apenas a través de una grieta en la puerta, y la convertía en el sol de Egipto que nunca volvería a ver. El 20º día de su confinamiento, la rutina cambió. La puerta se abrió y entraron 3 hombres, un médico romano, un escriba y un oficial militar de alto rango. El oficial declaró formalmente los cargos: alta traición contra el emperador Augusto y el pueblo romano, conspiración para incitar rebelión en territorios romanos, y el crimen adicional de haber nacido de una línea que representaba amenaza perpetua a la paz romana. La sentencia: muerte por método a determinar por el emperador, a ser ejecutada públicamente para máximo efecto educativo. El médico entonces realizó un examen físico completo, palpando sus huesos, revisando su pulso, inspeccionando sus dientes y ojos.
Estaba evaluando cuánto castigo físico podría resistir antes de morir. Esto era crucial para el plan de Augusto. La ejecución no debía ser tan rápida que el mensaje se perdiera, ni tan lenta que el público se aburriera o comenzara a simpatizar con la víctima. Había que calibrar perfectamente el equilibrio entre sufrimiento visible y duración sostenible. El escriba documentaba todo meticulosamente. Cada observación médica, cada palabra pronunciada por el oficial, cada reacción de la prisionera. Estos documentos serían archivados en los registros imperiales como precedente para futuras ejecuciones de alto perfil. Roma siempre había sido una civilización obsesionada con la documentación. Incluso sus atrocidades eran burocratizadas. Después de que los 3 hombres se retiraron, Cleópatra Selene fue transferida a una celda diferente, ligeramente más grande, pero aún subterránea. La diferencia crítica: esta celda tenía espectadores. A través de barrotes de hierro, ciudadanos romanos electos, aquellos que habían pagado sobornos apropiados a los guardias, podían observar a la prisionera famosa. No podían interactuar con ella directamente, pero podían mirar, comentar entre ellos, incluso arrojar objetos pequeños a través de los barrotes. Esto servía a múltiples propósitos. Generaba ingresos para los guardias corruptos. Comenzaba el proceso de humillación pública antes de la ejecución formal, y permitía que los rumores sobre su condición se esparcieran por Roma, construyendo anticipación para el evento principal. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de degradación calculada. Cleópatra Selene fue vestida con harapos que apenas cubrían su cuerpo, forzada a realizar tareas degradantes mientras los espectadores observaban: lavar el piso de su celda con sus propias manos, comer como animal directamente de un plato en el suelo, usar un orinal en público. Cada acto estaba diseñado para destruir cualquier rastro de dignidad real que pudiera quedar. Pero lo más insidioso era el tratamiento médico que recibía simultáneamente. El mismo médico que la había examinado regresaba cada 3 días para administrar tratamiento, que consistía en drogas diseñadas para mantenerla viva, pero cada vez más débil. Le daban infusiones de hierbas que provocaban diarrea crónica, asegurando que estuviera perpetuamente deshidratada y desnutrida, pero no lo suficiente como para morir. Le aplicaban ungüentos en la piel que causaban erupciones dolorosas, pero no peligrosas. La estaban convirtiendo gradualmente en un espectáculo de deterioro físico. Durante este periodo hubo un intento de rescate. Un grupo de comerciantes egipcios que aún operaban en Roma, nostálgicos por la época de Cleópatra Septe, sobornaron a un guardia para infiltrar veneno en la comida de Cleópatra Selene. No era un intento de asesinarla, sino de darle la opción de suicidio digno antes de la ejecución pública. El veneno estaba escondido en un anillo hueco que el guardia deslizó hacia ella durante una entrega de comida, susurrando en egipcio: para cuando prefieras a Osiris sobre Roma. Cleópatra Selene tomó el anillo y lo estudió esa noche bajo la tenue luz de su celda. Por horas sostuvo el anillo, sintiendo el peso del pequeño compartimento de veneno, imaginando la paz de la muerte rápida que ofrecía. Sería tan simple: abrir el compartimento, ingerir el contenido, y en minutos estaría libre, reunida con su madre, con sus hermanos, escapando de la humillación final que Roma había planeado para ella. Pero entonces recordó algo que su madre le había dicho cuando era niña, durante una lección sobre historia tolemaica en el Palacio de Alejandría. Cleópatra Sébeno había explicado cómo algunos de sus antepasados habían muerto en prisiones romanas, y otros habían logrado negociar con Roma, y otros habían elegido suicidio. La pregunta, había dicho su madre, no es cómo mueres, sino qué significa tu muerte. Si mueres solo para escapar del dolor, has desperdiciado la única moneda de poder que te queda.
Cleópatra Selene tomó una decisión en ese momento que alteraría el curso de su ejecución. No usaría el veneno. En cambio, sobreviviría conscientemente hasta el final, sin importar cuán brutal fuera, porque sabía que su resistencia sería documentada, recordada, y eventualmente se convertiría en una acusación contra Roma misma. Si iba a morir, moriría de manera que incluso los romanos no pudieran ignorar su crueldad. Escondió el anillo en una grieta de la pared de piedra de su celda, marcando el lugar con un pequeño rasguño. Si algún futuro prisionero encontraba esa celda, encontraría el anillo y sabría que una mujer ptolemaica había elegido confrontar su destino en lugar de huir de él. El anuncio oficial de la ejecución llegó el 15 de abril del año 8 a.C. Sería llevada a cabo el 21 de abril, durante las celebraciones de Parilia, el festival que conmemoraba la fundación de Roma. La fecha no era coincidencia. Augusto quería vincular la muerte de Cleópatra Selene con el renacimiento de Roma, sugiriendo simbólicamente que su ejecución representaba la purificación final de la amenaza oriental que su madre había personificado. El método de ejecución fue anunciado simultáneamente, y cuando los ciudadanos romanos lo escucharon, incluso aquellos acostumbrados a la brutalidad de las ejecuciones públicas se quedaron sin aliento. No sería crucifixión, el método estándar para traidores y rebeldes. No sería decapitación, reservada para ciudadanos romanos condenados. No sería estrangulamiento en el Tullianum, la muerte tradicional para enemigos del Estado. Sería algo que no se había hecho en Roma durante más de un siglo, un método tan antiguo que la mayoría de los romanos vivos solo lo conocían de historias, la damnatio ad bestias, combinada con poena culei modificado. Cleópatra Selene sería atada a un poste en el centro de la arena, desnuda excepto por cadenas y expuesta a animales salvajes que habían sido deliberadamente privados de comida durante 5 días. Pero antes de liberar a los animales, sería sometida a lo que el edicto imperial llamaba preparación ritual, un eufemismo para tortura pública diseñada para maximizar su sufrimiento visible sin causar muerte inmediata. Los animales seleccionados eran simbólicos: leones de África del Norte, representando Mauritania, de donde había sido arrestada; cocodrilos del Nilo, representando Egipto, que su madre había gobernado; y serpientes venenosas, representando la muerte de Cleópatra Septe. Cada animal era un capítulo de su vida, siendo usado para destruirla. Durante los 6 días entre el anuncio y la ejecución, Roma se transformó. Las apuestas florecieron sobre cuánto tiempo sobreviviría, qué animal la mataría primero, si gritaría o mantendría silencio. Los vendedores ambulantes comenzaron a vender figurillas de barro representando a Cleópatra Selene encadenada, junto con figuras de animales salvajes. Poetas escribían versos satíricos sobre su destino. Prostitutas en los burdeles de Subura ofrecían servicios especiales temáticos de la última noche de la reina egipcia. En su celda, Cleópatra Selene podía escuchar los preparativos, el sonido de construcción en la arena donde se llevaría a cabo la ejecución, los rugidos de los animales siendo transportados y confinados en jaulas cercanas, las voces de los guardias discutiendo detalles logísticos. Cada sonido era un recordatorio de la maquinaria masiva que Roma había puesto en movimiento para destruir a una sola mujer. La noche antes de la ejecución, recibió su única visitante no oficial, una sacerdotisa de Isis, la diosa egipcia que había sido su protectora familiar durante generaciones. La sacerdotisa había viajado desde Alejandría específicamente para ofrecer últimos ritos. Los guardias permitieron la visita porque Augusto, incluso en su crueldad, no quería que lo acusaran de negar consuelo religioso a una condenada. Eso hubiera sido visto como impiedad.
y Roma era meticulosa sobre mantener las apariencias de respeto religioso. La sacerdotisa era anciana, probablemente tenía 60 años, y había servido en el templo de Isis en Alejandría durante el reinado de Cleopatra Sepnio. Conocía personalmente a la madre de Cleopatra Selene. Cuando entró a la celda, cayó de rodillas y lloró abiertamente, murmurando oraciones en egipcio antiguo. Cleopatra Selene la levantó gentilmente y le pidió que no llorara. «Si lloras», le dijo en griego, «ellos ganan. Quieren vernos quebrados, no les demos esa satisfacción». La sacerdotisa realizó un ritual que había sido prohibido oficialmente en territorio romano, la ceremonia de reunión con los ancestros, diseñada para preparar el alma para la muerte y asegurar que encontraría el camino hacia el reino de Osiris. Involucró ungir la frente de Cleopatra Selene con aceite de loto, recitar pasajes del libro de los muertos y quemar incienso de mirra. Los guardias observaban con curiosidad, pero no interferían. Para ellos era simplemente superstición bárbara de una religión moribunda. Antes de irse, la sacerdotisa le dio a Cleopatra Selene un pequeño amuleto de lapislázuli en forma de escarabajo, símbolo de resurrección en la teología egipcia. «Tu madre llevaba uno idéntico», susurró. «Lo llevó hasta su último aliento. Ahora es tuyo. Cuando llegue tu momento, apriétalo y recuerda que somos más antiguos que Roma, y sobreviviremos a Roma». Cleopatra Selene apretó el amuleto contra su pecho. Era el único objeto de valor que poseía, el único vínculo físico restante con su herencia. Los guardias no se lo confiscaron porque no tenía valor material obvio. Era solo una piedra tallada. No comprendían que su valor era incalculable. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. La mañana del 21 de abril del año 8 a.C. amaneció brillante y calurosa, el tipo de día perfecto que los romanos interpretaban como bendición de los dioses. A las 6 de la mañana, Cleopatra Selene fue extraída de su celda y llevada a una habitación de preparación bajo la arena del anfiteatro. Allí fue completamente desnudada mientras 4 guardias sostenían sus brazos y piernas. Le quitaron incluso el amuleto de lapislázuli, que fue arrojado descuidadamente en una caja de pertenencias de condenados, que eventualmente sería vendida como souvenirs. Su cuerpo fue lavado no por limpieza, sino por espectáculo. Querían que luciera presentable para la multitud. Luego fue marcada con tinte rojo en el pecho, con las palabras en latín «traitor» y «aegyptus», asegurando que incluso los espectadores más alejados pudieran identificar quién era y por qué estaba siendo ejecutada. Las marcas fueron aplicadas con brutales broches que rompían la piel, garantizando que sangrara visiblemente desde el principio. A las 9 de la mañana, las puertas de la arena se abrieron. La multitud ya estaba reunida, estimada en más de 30.000 personas, llenando cada nivel del anfiteatro. Cuando Cleopatra Selene fue arrastrada al centro de la arena, completamente desnuda, encadenada por muñecas y tobillos a un poste vertical de madera, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Algunos gritaban insultos, otros simplemente celebraban el espectáculo. Algunos incluso expresaban admiración morbosa por su compostura, porque Cleopatra Selene no estaba llorando, no estaba suplicando. Estaba de pie, lo más erguida que las cadenas permitían, mirando directamente hacia el palco imperial donde Augusto estaba sentado junto a su familia. Sus ojos encontraron los del emperador, y durante un momento congelado en el tiempo sostuvieron la mirada. Ella estaba diciéndole sin palabras: «Puedes destruir mi cuerpo, pero no puedes tocar lo que soy». Augusto desvió la mirada primero. La preparación ritual comenzó. Un verdugo profesional, entrenado en las artes de infligir dolor sin causar muerte rápida,
se acercó con un conjunto de instrumentos. Primero, el flagrum, un látigo de múltiples correas con puntas de metal diseñado para arrancar carne sin cortar arterias. 10 latigazos fueron aplicados a su espalda mientras la multitud contaba cada uno. Para el 5.º latigazo, su espalda era carne viva expuesta. Para el 10.º, estaba inconsciente por el shock, pero no podían permitir que permaneciera inconsciente. El médico que la había tratado durante semanas se acercó y aplicó sales aromáticas bajo su nariz, combinadas con una inyección de estimulante en su cuello. Su cuerpo se sacudió de vuelta a la conciencia, los ojos abriéndose en agonía pura. La multitud rugió aprobación. La siguiente fase involucró fuego. Antorchas fueron traídas y aplicadas a las plantas de sus pies, sosteniéndolas lo suficientemente cerca como para quemar, pero no carbonizar completamente. El objetivo era crear dolor insoportable mientras mantenía todas las funciones vitales intactas. El olor a carne quemada llenó la arena. Cleópatra Selene finalmente gritó, un sonido animal de agonía que resonó en cada rincón del anfiteatro. Ese grito fue lo que la multitud había estado esperando. Confirmaba que ella era humana, vulnerable, quebrada. La transformaba de figura mítica a víctima patética. Augusto sonrió desde su palco. Esto era exactamente lo que quería. La línea tolemaica no solo destruida, sino humillada tan completamente que nadie se atrevería a invocar su nombre nuevamente. Pero entonces ocurrió algo que nadie anticipó. Después de ese grito inicial, Cleópatra Selene comenzó a hablar. No estaba suplicando por misericordia. Estaba recitando algo, primero en griego antiguo, luego en egipcio, luego en latín para que todos pudieran entender. Era un fragmento del libro de los muertos, el pasaje sobre el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto es pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Mi corazón es más ligero que la pluma, porque he vivido en verdad. He enfrentado a mis enemigos sin mentira. No he oprimido al débil, no he traicionado a mi familia. Y cuando llegue ante el juicio divino, mis acusadores responderán por cada gota de sangre inocente que han derramado. La estaba dirigiendo a Augusto. Estaba declarando que incluso en su destrucción, ella era moralmente superior a sus verdugos. Y lo más aterrador para el emperador, algunos en la multitud comenzaron a murmurar, desconfortados por la exhibición de coraje frente a tortura inimaginable. Esto no estaba yendo según el plan. Se suponía que debía estar quebrada, no transformándose en mártir. Augusto hizo una señal al maestro de ceremonias. Era momento de acelerar. Los animales fueron liberados. 3 leones emergieron primero de los túneles subterráneos, parpadeando bajo la luz solar brillante después de días en oscuridad. Habían sido privados de alimento durante 5 días completos, y el olor a sangre fresca de Cleópatra Selene los atrajo instantáneamente. No eran los majestuosos cazadores de las llanuras africanas que mataban con eficiencia. Eran bestias hambrientas, confundidas por el ruido ensordecedor de la multitud, actuando puramente por instinto desesperado. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El primer león, un macho joven con melena apenas desarrollada, se acercó cautelosamente al poste donde Cleópatra Selene colgaba semiconsciente. La olfateó desde 1 metro de distancia, tratando de determinar si era presa o amenaza. El rugido de la multitud lo asustó, haciéndolo retroceder momentáneamente. Los otros 2 leones, hembras más experimentadas, comenzaron a circular el poste en direcciones opuestas, comportamiento instintivo de caza en manada. Cleópatra Selene levantó la cabeza. Sus ojos, aunque nublados por el dolor y la pérdida de sangre, enfocaron en el león macho. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Los registros históricos
Específicamente, un fragmento recuperado del diario de un senador romano que presenció la ejecución documentan que ella comenzó a cantar. No era un grito histérico ni una súplica, era un himno egipcio a Sekhmet, la diosa leona de la guerra y la sanación. La melodía era antigua, probablemente databa de milenios antes de Roma, y tenía una cualidad hipnótica que momentáneamente pareció calmar a los leones. El macho se detuvo completamente, su cabeza ladeándose como si estuviera procesando el sonido. Durante quizás 30 segundos, el anfiteatro entero quedó en silencio. 30.000 personas, conteniendo el aliento mientras observaban esta interacción imposible entre mujer moribunda y bestia hambrienta. Entonces, una de las leonas atacó. No fue una muerte misericordiosa. Se lanzó hacia las piernas de Cleópatra Selene, sus mandíbulas cerrándose alrededor de la pantorrilla izquierda con fuerza suficiente para triturar el hueso. El cuerpo de Cleópatra Selene se arqueó violentamente contra las cadenas, su canto interrumpido por un grito que rasgó el aire como un cuchillo. La leona comenzó a tirar, su instinto diciéndole que arrastrar la presa lejos del área abierta era táctica de supervivencia. Pero las cadenas sostuvieron. Cleópatra Selene permanecía atada al poste, y la leona, frustrada, comenzó a sacudir su cabeza salvajemente, desgarrando músculo y tendones. Sangre arterial brotaba en chorros pulsantes, empapando la arena debajo. La multitud rugió aprobación, algunos levantándose de sus asientos para ver mejor el espectáculo de carnicería. El león macho, finalmente vencido por el hambre y el olor intensificado de sangre, se unió al ataque. En lugar de las piernas, fue directo al torso, sus garras rasgando el abdomen de Cleópatra Selene. Los intestinos comenzaron a emerger y el león, confundido por las cadenas que impedían su alimentación normal, comenzó a tirar de ellos mientras ella aún vivía. El cuerpo humano puede permanecer consciente durante tiempo sorprendentemente largo durante evisceración si las arterias principales no son cortadas inmediatamente. Cleópatra Selene estaba experimentando esa horrible realidad. Los médicos modernos que han estudiado descripciones históricas de tales ejecuciones estiman que ella permaneció consciente durante aproximadamente 3 a 5 minutos después del inicio del ataque de los leones. Cada segundo era una eternidad de agonía que ningún lenguaje humano puede describir adecuadamente. Su sistema nervioso estaba transmitiendo señales de dolor desde docenas de puntos simultáneamente. Los huesos rotos en su pierna, las terminaciones nerviosas expuestas en su abdomen, las quemaduras en sus pies, las laceraciones en su espalda. Pero lo que los romanos no anticiparon fue que incluso en este estado, Cleópatra Selene conservaba fragmentos de conciencia humana. Testigos reportaron que sus labios seguían moviéndose, murmurando palabras que nadie podía escuchar sobre el ruido de la multitud y los gruñidos de los leones. Un guardia que estaba estacionado cerca del poste, posteriormente confesó a un sacerdote cristiano, décadas después, cuando el cristianismo había ganado tracción en Roma, que había logrado escuchar algunas palabras. Según su testimonio registrado en textos cristianos tempranos que preservaban martirologios, ella había estado repitiendo los nombres de su madre, sus hermanos y sus propios hijos, como si estuviera tratando de invocar sus espíritus para que estuvieran con ella en sus últimos momentos. La segunda leona, que había estado observando desde la distancia, finalmente se acercó. Pero en lugar de unirse al frenesí alimenticio, hizo algo completamente inesperado. Se acercó a la cabeza de Cleópatra Selene y, en lo que solo puede describirse como comportamiento anómalo para un depredador, colocó su hocico contra el rostro de ella. Algunos testigos interpretaron esto como la leona oliendo para determinar si valía la pena comer esa parte del cuerpo. Otros, especialmente aquellos con inclinaciones supersticiosas, lo vieron como algo diferente,
un momento de reconocimiento entre dos hembras, una depredadora y una presa, compartiendo un instante de comprensión antes del final. Lo que sucedió después sigue siendo debatido. La leona abrió sus mandíbulas y las cerró alrededor de la garganta de Cleópatra Selene. Pero no apretó inmediatamente con fuerza completa. Hubo un momento de presión, durante el cual los ojos de Cleópatra Selene, que habían estado girando en shock y agonía, parecieron enfocarse brevemente. Su boca formó una palabra silenciosa. Testigos difieren sobre qué palabra fue. Algunos dijeron gracias en griego, otros madre en egipcio. Algunos incluso insistieron que fue perdón en latín, aunque a quien estaría perdonando permanece misterioso. Entonces la leona apretó. La tráquea colapsó, las arterias carótidas fueron cortadas y dentro de segundos el flujo de sangre al cerebro se detuvo. Cleópatra Selene, hija de Cleópatra VII y Marco Antonio, última heredera legítima de la dinastía ptolemaica, nieta de conquistadores y reyes que habían gobernado Egipto durante 3 siglos, murió a los 35 años en una arena romana, devorada por animales mientras una multitud celebraba. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, fue dejado en el poste durante 3 horas más, mientras los leones continuaban alimentándose. Este era protocolo estándar para damnatio ad bestias. El cadáver debía permanecer visible hasta que los animales perdieran interés, asegurando que los espectadores recibieran el mensaje completo sobre lo que sucedía a los enemigos de Roma. Niños pequeños eran traídos por sus padres para observar lecciones vivas sobre el poder del imperio y el costo de la traición. Pero algo extraño comenzó a suceder aproximadamente 2 horas después de su muerte. Los cocodrilos del Nilo, que habían sido guardados en jaulas separadas para la segunda fase del espectáculo, fueron liberados en la arena. Debían haber mutilado aún más el cadáver, agregando otra capa de simbolismo a la ejecución. Sin embargo, cuando emergieron de sus túneles y se acercaron al poste, no atacaron. En cambio, uno de los cocodrilos, un espécimen masivo de casi 4 metros de longitud, se posicionó defensivamente entre los leones y el cuerpo de Cleópatra Selene, siseando agresivamente. Los domadores de animales que supervisaban el evento estaban desconcertados. Cocodrilos y leones normalmente se ignoran mutuamente, operando en nichos ecológicos diferentes. Este comportamiento protector hacia un cadáver humano era completamente anómalo. Algunos espectadores comenzaron a murmurar sobre presagios divinos, sugiriendo que los dioses egipcios estaban descontentos con lo que había ocurrido. Augusto, observando desde su palco, inmediatamente ordenó que los cocodrilos fueran retirados antes de que el simbolismo se le escapara de las manos. Finalmente, al mediodía, el cuerpo fue removido de la arena. O más precisamente, las partes del cuerpo fueron recolectadas. No había cadáver intacto. Los leones habían consumido aproximadamente 1/3 de su masa corporal, y lo que quedaba estaba en pedazos dispersos. Todo fue arrojado en un saco de arpillera y transportado fuera de la ciudad hacia un sitio de disposición común para criminales ejecutados. Una zanja sin marcar cerca de la vía Apia, donde los cuerpos eran arrojados y cubiertos con cal viva para acelerar la descomposición. No hubo funeral, no hubo rituales, no hubo marcador. Según la ley romana, bajo damnatio memoriae, la sentencia adicional que acompañaba ejecuciones por traición de alto perfil, Cleópatra Selene oficialmente nunca existió. Su nombre fue removido de todos los registros públicos. Cualquier mención de ella en textos oficiales fue físicamente borrada o sobrescrita. Estatuas que pudieran haberla representado fueron destruidas. Sus hijos fueron prohibidos legalmente de mencionar su nombre bajo pena de exilio. Esta fue la verdadera intención de Augusto desde el principio. No era suficiente matarla,
Necesitaba borrarla de la historia, asegurar que la línea tolemaica no solo terminara físicamente, sino que fuera olvidada conceptualmente. En su mente, esto era justicia poética perfecta. Así como su madre Cleópatra VII había intentado borrar a Roma del mapa político al seducir a Marco Antonio, ahora Roma borraba a su hija del mapa histórico. Excepto que no funcionó completamente, porque los humanos, incluso bajo amenaza de castigo severo, no pueden resistir el impulso de contar historias. Y la historia de Cleópatra Selene era demasiado trágica, demasiado dramática, demasiado perfectamente diseñada como narrativa de advertencia o inspiración, dependiendo de la perspectiva, como para ser completamente suprimida. Los primeros registros que sobrevivieron vinieron de fuentes inesperadas. Esclavos que habían trabajado en la prisión donde fue confinada llevaban consigo fragmentos de sus últimos días. Cuando estos esclavos eventualmente ganaban libertad o eran vendidos a otras casas, compartían las historias. Un esclavo egipcio particular, un hombre llamado Hapusenep, que había servido como traductor durante algunos de los interrogatorios, eventualmente escribió un relato en copto que fue preservado en un monasterio cristiano en Egipto siglos después. Según el testimonio de Hapuseneb, durante uno de los interrogatorios donde él había estado presente para traducir del egipcio, Cleópatra Selene había sido preguntada por qué no simplemente confesaba las conspiraciones que los romanos la acusaban de planear. Su respuesta, que él memorizó porque lo impactó profundamente, fue: confesar mentiras para ganar una muerte más rápida sería traicionar a cada mujer que vendrá después de mí. Si Roma puede destruirme mintiendo sobre mis acciones, entonces cada mujer poderosa en el futuro vivirá bajo la misma amenaza. Prefiero morir sabiendo que mi silencio es testimonio de la verdad. Otra fuente de preservación histórica vino de un lugar completamente inesperado: los propios historiadores romanos. Augusto había ordenado damnatio memoriae, pero algunos historiadores, particularmente aquellos escribiendo décadas después de su muerte, cuando su control totalitario sobre la narrativa había aflojado, no pudieron resistir documentar la historia. Tácito, escribiendo aproximadamente un siglo después, hace referencia oblicua a la hija de la reina egipcia, cuyo fin fue tan cruel que incluso senadores endurecidos por años de guerras civiles quedaron perturbados. Casio Dión, escribiendo 200 años después del evento, fue más explícito. Describió la ejecución en detalle suficiente como para permitir reconstrucción histórica, aunque empleó lenguaje cuidadosamente neutral para evitar parecer crítico del divino Augusto. Pero entre líneas, su disgusto moral es detectable. Cuando describe cómo algunos senadores salieron del anfiteatro antes de que la ejecución terminara, incapaces de continuar observando, está implícitamente cuestionando si Roma había cruzado una línea que no debía cruzarse. Pero quizás la preservación más significativa de la historia de Cleópatra Selene vino de fuentes cristianas tempranas. Los cristianos, que ellos mismos serían objeto de persecución romana brutal en los siglos siguientes, encontraron en su historia un precedente útil. Aunque ella no era cristiana, su resistencia contra el poder imperial romano, su negativa a renunciar a su identidad, incluso ante tortura inconcebible, resonaba con la experiencia cristiana. Los martirologios cristianos comenzaron a incluir su historia junto a las de sus propios mártires, presentándola como ejemplo de fe inquebrantable ante tiranía. Un texto cristiano del siglo III, un fragmento de papiro descubierto en Oxirrinco, en Egipto, contiene lo que parece ser una homilía usando a Cleópatra Selene como ejemplo moral. El predicador argumenta que su sufrimiento prefiguraba el sufrimiento de Cristo,
Ambos eran herederos de linajes reales. Ambos fueron traicionados por autoridades políticas. Ambos fueron torturados públicamente. Y ambos mantuvieron dignidad hasta el final. Históricamente esto es teológicamente dudoso, pero revela cómo su historia fue adaptada y preservada por comunidades que la encontraron útil para sus propios propósitos narrativos. Mientras tanto, en Mauritania, sus hijos enfrentaban su propio infierno. Juba II, su esposo, había sobrevivido políticamente al no resistir su arresto. Augusto lo recompensó permitiéndole mantener su trono, con la condición de que nunca mencionara a Cleópatra Selene nuevamente y que criara a sus hijos sin ninguna referencia a su herencia ptolemaica. Era una forma de tortura psicológica diferente, pero igualmente efectiva, obligar a los niños a crecer sin saber quién había sido realmente su madre. La hija de Cleópatra Selene, también llamada Cleopatra, según algunas fuentes, aunque otros la llaman simplemente por el apodo la hija de Selene, creció en un vacío de identidad. Tenía vagos recuerdos de su madre, siendo arrastrada del palacio cuando ella tenía aproximadamente 6 años, pero le fue prohibido hablar de ello. Cualquier pregunta sobre su madre era respondida con silencio estricto o castigo menor. Creció sabiendo que había algo fundamentalmente importante sobre su linaje que estaba siendo activamente suprimido, pero sin medios para descubrir qué era. Su hijo, Ptolomeo de Mauritania, tuvo un destino aún más trágico que ilumina el miedo persistente que Roma sentía hacia la línea ptolemaica incluso generaciones después. Cuando creció hasta la adultez y se convirtió en rey de Mauritania tras la muerte de Juba II, alrededor del año 23 después de Cristo, parecía que la familia finalmente había escapado de la maldición que había perseguido a su abuela y madre. Ptolomeo fue un rey efectivo, manteniendo paz y prosperidad en Mauritania durante casi 20 años. Pero en el año 40 después de Cristo, el emperador romano Calígula, conocido por su paranoia y crueldad caprichosa, convocó a Ptolomeo a Roma. Las razones precisas varían según la fuente. Algunos dicen que Calígula estaba celoso porque Ptolomeo apareció en un evento público usando una túnica púrpura más impresionante que la del emperador. Otros sugieren que Calígula había escuchado rumores de que Ptolomeo se jactaba de su ancestría tolemaica y egipcia. Independientemente de la razón superficial, el motivo real era más profundo. Roma aún no podía tolerar que alguien con sangre de Cleópatra Septe viviera con poder, incluso poder limitado y subordinado. Ptolomeo fue arrestado inmediatamente después de llegar a Roma. No hubo juicio. Calígula simplemente ordenó su ejecución. A diferencia de su abuela Cleópatra Selene, recibió una muerte relativamente misericordiosa, decapitación. Pero el mensaje era el mismo. La línea tolemaica debía ser extinguida completamente. Con la muerte de Ptolomeo, terminó la última conexión política directa con la dinastía que había gobernado Egipto durante 3 siglos. O casi terminó. Porque aunque la línea política se extinguió, la línea genética continuó a través de canales que los romanos no habían anticipado. Algunos de los descendientes de Cleópatra Selene, a través de líneas femeninas menores, aquellas que no heredaron títulos reales y por lo tanto no fueron monitoreadas tan cuidadosamente, sobrevivieron y se casaron en familias nobles de África del Norte y el Mediterráneo Oriental. Análisis genéticos modernos sugieren que genes asociados con la dinastía tolemaica persisten en poblaciones de Túnez, Argelia y Marruecos, aunque rastrear linajes específicos a través de 2 milenios es metodológicamente complejo. Más significativamente, el legado de Cleópatra Selene sobrevivió culturalmente. En las comunidades egipcias que habían sido sometidas por Roma, pero que mantenían identidad cultural distinta, ella se convirtió en figura de resistencia. Textos coptos posteriores se refieren a ella como
la mártir real, un título que normalmente estaba reservado para santos cristianos. Poemas escritos en copto y árabe durante el período medieval la representan como heroína trágica cuyo sufrimiento simbolizaba el sufrimiento del propio Egipto bajo ocupación extranjera. Una historia popular que circulaba en el Egipto medieval, aunque históricamente inverificable, afirmaba que en la noche anterior a su ejecución, Cleópatra Selene había logrado enviar un mensaje secreto a los sacerdotes de Isis en Alejandría. El mensaje supuestamente decía: Roma puede tomar nuestros tronos, puede tomar nuestras vidas, pero mientras un solo egipcio recuerde quiénes fuimos, nuestra línea no ha terminado verdaderamente. Verdadera o apócrifa, la historia sirvió a un propósito: mantener viva la memoria de resistencia contra el imperialismo romano. En el mundo romano mismo, la historia de Cleópatra Selene tomó un giro inesperado durante la era imperial tardía. Conforme Roma declinaba y el cristianismo ascendía, pensadores cristianos comenzaron a reinterpretar la historia romana a través de lentes morales. Escritores como Orosio en el siglo V, al compilar historias de Roma desde una perspectiva cristiana, presentaron la caída de Roma no como resultado de invasiones bárbaras, sino como castigo divino por siglos de crueldad, incluida la ejecución de Cleópatra Selene. Orosio escribió específicamente: «Y no fue este mismo Augusto, a quien los romanos paganos adoraron como Dios, el que ordenó el asesinato torturado de una mujer indefensa cuyo único crimen era su nacimiento. ¿Qué diferencia existe entre tal hombre y los tiranos más viles que la historia ha conocido?». Para Orosio y pensadores similares, la brutalidad exhibida hacia Cleópatra Selene era evidencia de la corrupción moral de la Roma pagana, justificando su eventual colapso como acto de justicia divina. Esta reinterpretación cristiana preservó la historia incluso mientras la transformaba. Durante la Edad Media europea, cuando el conocimiento del mundo antiguo era fragmentario y a menudo distorsionado, la historia de Cleópatra Selene sobrevivió en dos formas paralelas: como relato histórico cautionary sobre el precio del desafío político, y como narrativa cuasi hagiográfica sobre sufrimiento noble ante tiranía injusta. Un manuscrito iluminado del siglo XII, producido en un monasterio benedictino en el sur de Francia, contiene una de las representaciones visuales más antiguas sobrevivientes de su ejecución. La artista, presumiblemente un monje que nunca había visto un león real, representó las bestias más como perros grandes con melenas exageradas. Pero lo significativo es que la imagen muestra a Cleópatra Selene con un halo alrededor de su cabeza, el símbolo visual estándar de santidad. Aunque nunca fue oficialmente canonizada por ninguna iglesia, algunos cristianos medievales aparentemente la consideraban mártir honoraria. El Renacimiento trajo renovado interés en la antigüedad clásica, y con ello redescubrimiento de fuentes históricas que los medievales habían perdido u olvidado. Humanistas como Erasmo y más tarde historiadores de la Ilustración comenzaron a examinar fuentes primarias romanas con mirada más crítica. Cuando reconstruyeron la historia de Cleópatra Selene desde fragmentos dispersos en textos de Tácito, Casio Dion y otros, se horrorizaron. Edward Gibbon, en su monumental Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano del siglo XVIII, dedicó una nota al pie extendida a la ejecución de Cleópatra Selene. Escribió: «Incluso entre los muchos actos de barbarie que manchan los anales de Roma, pocos igualan la elaborada crueldad exhibida hacia esta desdichada princesa. Que un pueblo que se jactaba de haber traído civilización al mundo pudiera idear tal muerte revela el vacío en el corazón de su proclamada grandeza». El comentario de Gibbon influyó en historiadores posteriores para tomar la historia más seriamente.
no solo como anécdota marginal, sino como caso de estudio revelador sobre las contradicciones en el corazón de la civilización romana. Roma había construido leyes elaboradas, sistemas de gobierno sofisticados y arquitectura impresionante. Sin embargo, simultáneamente practicaba violencia espectacular contra individuos que amenazaban su orden político, especialmente mujeres poderosas que desafiaban normas de género patriarcales. Los historiadores feministas del siglo XX y XXI han encontrado en Cleópatra Selene un sujeto particularmente resonante. Su historia ilustra múltiples temas cruciales para entender el género en la antigüedad. Cómo las mujeres con poder político eran percibidas como amenazas existenciales, cómo la violencia contra tales mujeres era espectacularizada como advertencia para otras, y cómo incluso en muerte sus narrativas fueron manipuladas para servir agendas masculinas. Una interpretación particularmente convincente propuesta por la historiadora Sarah Pomeroy en su trabajo sobre mujeres en la antigüedad argumenta que la extrema brutalidad de la ejecución de Cleópatra Selene no puede entenderse simplemente como castigo por supuesta traición política. En cambio, representaba el miedo romano hacia la agencia femenina magnificada por su linaje ptolemaico. Los ptolemaicos habían permitido a las mujeres gobernar con autoridad poco común en el mundo antiguo. Varias reinas ptolemaicas habían gobernado solas o como cogobernantes iguales con reyes masculinos. Esta tradición de poder femenino era anatema para Roma, donde las mujeres estaban legalmente subordinadas a autoridad masculina perpetuamente. Cleópatra Selene, simplemente por existir, recordaba a Roma que su madre había estado a punto de conquistar el imperio, no a través de legiones, sino a través de alianzas estratégicas y poder personal. Al torturarla hasta la muerte en la forma más pública y degradante posible, Augusto estaba transmitiendo un mensaje no solo sobre traición política, sino sobre género. Las mujeres que aspiran a poder comparado al masculino serán destruidas de maneras que borran su humanidad misma. Esta interpretación es apoyada por el contraste con cómo Roma trató a líderes masculinos vencidos. Cuando Jugurta, rey de Numidia, fue capturado después de años de guerra contra Roma, fue estrangulado en el Tullianum, la prisión estatal, con dignidad relativa y sin espectáculo público. Cuando Viriato, líder de la resistencia ibérica, fue derrotado, recibió entierro con honores militares. Cleópatra Selene, quien nunca había dirigido ejércitos ni gobernado independientemente, recibió tratamiento más brutal que guerreros que habían matado miles de soldados romanos. La diferencia no era la magnitud de su amenaza militar, que era nula, sino la naturaleza de su amenaza simbólica. Representaba la posibilidad de poder femenino que no dependía de asociación con hombres, una línea de autoridad que fluía de madre a hija a través de generaciones. Roma no podía tolerar ese precedente. En las décadas recientes, avances en antropología forense han permitido a académicos intentar reconstruir más detalles sobre lo que les sucedió físicamente. Aunque no sobreviven restos físicos de Cleópatra Selene para examinar directamente, estudios comparativos de víctimas de damnatio ad bestias, cuyos restos han sido excavados, proporcionan información terrible sobre lo que tales ejecuciones implicaban. Los leones en la arena romana, a diferencia de los leones salvajes que cazan por instinto eficiente, habían sido condicionados a alimentarse agresivamente de presas que no podían huir. Esto producía patrones de heridas distintivos, mordeduras múltiples concentradas en extremidades y torso, daño esquelético extensivo causado por sacudida de cabeza y evidencia de desgarramiento prolongado en lugar de muerte rápida.
Las víctimas típicamente morían por shock hipovolémico después de perder aproximadamente el 40% de su volumen sanguíneo, proceso que tomaba varios minutos de conciencia agonizante. Aplicar este conocimiento al caso de Cleópatra Selene, combinado con descripciones de testigos oculares preservadas en textos históricos, permite reconstrucción de sus minutos finales con horrible claridad. Experimentó probablemente las formas más intensas de dolor que el sistema nervioso humano puede registrar, mantenida consciente por la respuesta de estrés natural del cuerpo que inunda el sistema con adrenalina y cortisol. Su muerte no fue rápida ni misericordiosa, sino calculadamente prolongada para maximizar tanto su sufrimiento como el entretenimiento de la audiencia. Pero ¿qué impacto tuvo esta brutalidad en la propia Roma? Las fuentes históricas sugieren que no todos los romanos se sintieron cómodos con lo que habían presenciado. Séneca el joven, escribiendo aproximadamente 50 años después de la ejecución, hizo referencia oblicua a ella en uno de sus tratados filosóficos sobre crueldad. Aunque no la nombró directamente, debido a la damnatio memoriae que aún estaba en efecto, describió una ejecución donde incluso los entusiastas más sedientos de sangre del anfiteatro quedaron silenciados por el exceso de sufrimiento infligido. Séneca argumentaba que tal crueldad extrema no elevaba a Roma, sino que la degradaba, transformando a ciudadanos en bestias tan salvajes como los animales en la arena. Esta era una crítica filosófica radical en su tiempo, sugiriendo que la violencia espectacular que Roma usaba para mantener el orden político en realidad corroía el tejido moral que sostenía la civilización romana. Otros romanos expresaron incomodidad de maneras diferentes. Hay registros de familias aristocráticas que se negaron a asistir a damnatio ad bestias después de la ejecución de Cleópatra Selene, afirmando que tales espectáculos eran inapropiados para personas refinadas. Aunque estas familias eran minoría, su existencia demuestra que no todos los romanos aceptaban acríticamente la propaganda de que tales ejecuciones eran justicia necesaria. Sin embargo, la incomodidad de unos pocos no cambió la práctica. Damnatio ad bestias continuó siendo método de ejecución estándar para ciertos tipos de crímenes durante otros 3 siglos, hasta que el emperador Constantino, quien se convirtió al cristianismo, finalmente la abolió en el siglo IV después de Cristo. Para entonces, miles de personas habían sido ejecutadas de formas similares, incluidos cientos de mártires cristianos cuyas historias fueron meticulosamente documentadas por la Iglesia primitiva. Irónicamente, la abolición de estas ejecuciones por Constantino fue parcialmente influenciada por precedentes establecidos en relatos de mártires cristianos que explícitamente comparaban su sufrimiento con el de Cleópatra Selene. Un tratado cristiano del siglo III argumentaba que si los romanos podían reconocer retrospectivamente que su tratamiento de Cleópatra Selene había sido excesivamente cruel, debían aplicar el mismo estándar moral a cómo trataban a los cristianos. La lógica del argumento era simple pero efectiva. O Roma admitía que tales ejecuciones eran inmorales y las detenía, o admitía que su sistema de justicia era inherentemente bárbaro. En el mundo islámico medieval, donde Egipto se convirtió en centro de poder bajo varios califatos, la historia de Cleópatra Selene tomó otro giro. Los historiadores árabes, fascinados por el período ptolemaico como puente entre las civilizaciones griega y egipcia, preservaron relatos de su vida y muerte que habían sido parcialmente perdidos en Europa. Un texto particularmente notable, escrito por el historiador egipcio Al-Makrisi en el siglo XV, contiene detalles sobre su ejecución que no aparecen en fuentes europeas sobrevivientes.
Al-Makrisi afirma haber tenido acceso a documentos coptos antiguos, ahora perdidos, que preservaban testimonios de la comunidad egipcia de Roma que había presenciado la ejecución. Según estos documentos, los egipcios en Roma realizaron rituales de luto secretos durante 40 días después de su muerte, arriesgando castigo por honrar a una enemiga ejecutada del Estado. Estos rituales incluían quemar incienso al anochecer y recitar pasajes del Libro de los Muertos dirigidos a asegurar su tránsito seguro al más allá. Uno de los detalles más conmovedores preservados por Al-Makrisi es que los egipcios en Roma supuestamente intentaron recuperar fragmentos de su cuerpo del sitio de disposición para darle entierro apropiado según costumbres egipcias. La operación fue extremadamente peligrosa. Ser capturado robando el cuerpo de un criminal ejecutado era en sí mismo crimen capital. Según el relato, lograron recuperar algunos huesos pequeños y lo que podría haber sido parte de su cráneo, que fueron secretamente enviados de vuelta a Egipto en la propiedad de un comerciante que viajaba a Alejandría. Si esta historia es verdadera y no hay forma de verificarlo con certeza, entonces, en algún lugar de Egipto, probablemente cerca de Alejandría, podría existir una tumba sin marcar que contiene los restos parciales de Cleópatra Selene. Ocasionalmente, arqueólogos en Egipto han descubierto entierros no oficiales de la era romana que contienen restos humanos junto con amuletos tolemaicos e inscripciones que mencionan resistencia contra Roma. Ninguno ha sido definitivamente vinculado a Cleópatra Selene, pero la posibilidad permanece. El siglo XXI ha traído nuevas perspectivas sobre su historia a través de lentes de estudios de trauma, derechos humanos y memoria histórica. Académicos que estudian violencia estatal y espectáculo público han identificado la ejecución de Cleópatra Selene como ejemplo temprano de lo que ahora llamamos terror espectacular. Violencia diseñada no solo para castigar a individuos, sino para crear trauma colectivo en poblaciones enteras que sirva como control social. Este concepto ayuda a explicar por qué Augusto fue tan lejos más allá de simplemente ejecutarla. Una muerte rápida habría eliminado la amenaza que representaba, pero una muerte torturada públicamente creaba memoria colectiva que reforzaría el poder romano durante generaciones. Cualquiera que considerara desafiar a Roma podía ser recordado de lo que le había sucedido a una princesa tolemaica, y ese recordatorio sería suficiente para suprimir disidencia. Pero el terror espectacular tiene debilidad inherente. Depende de que las personas interpreten la violencia como advertencia legítima en lugar de como exposición de tiranía injusta. Con el tiempo, especialmente conforme Roma misma declinó y su autoridad moral fue cuestionada, la ejecución de Cleópatra Selene fue reinterpretada de exactamente la forma que Augusto había tratado de prevenir, como evidencia de brutalidad imperial, no justicia. Esta reinterpretación fue particularmente fuerte en los territorios que habían sido provincias romanas, pero que ganaron independencia después de la caída del imperio. En estas regiones, especialmente en el norte de África y el Medio Oriente, la historia de Cleópatra Selene se convirtió en parte de narrativas de resistencia contra el imperialismo. No importaba que ella misma nunca había liderado una rebelión o comandado ejércitos. Lo que importaba era que había representado continuidad de identidad local ante presión romana para asimilarse y había pagado el precio máximo por esa representación. En el Egipto moderno, aunque han pasado más de 2 milenios, todavía hay conciencia de su historia. Ocasionalmente aparecen artículos en medios egipcios durante debates sobre identidad nacional que mencionan a Cleópatra Selene como símbolo de resistencia egipcia. Una obra de teatro escrita y realizada en El Cairo en 1967, durante el período de intenso nacionalismo árabe después de la crisis de Suez,
presentó a Cleópatra Selene como personaje que representaba a los egipcios modernos enfrentando al imperialismo occidental. La obra tomaba libertades históricas masivas, pero su popularidad demostró que su historia aún resonaba. Académicos que estudian cómo las sociedades recuerdan trauma histórico han identificado la preservación de la historia de Cleópatra Selene como ejemplo de lo que llaman memoria de resistencia. Narrativas sobre individuos que sufrieron bajo regímenes opresivos que son mantenidas vivas por comunidades como afirmación de identidad y agencia ante narrativas oficiales que intentaron borrarlas. Esta dinámica es particularmente visible en cómo diferentes culturas han adaptado su historia. En la tradición europea, especialmente durante períodos de idealización romántica de la antigüedad clásica, fue frecuentemente retratada como víctima trágica, énfasis en su sufrimiento personal. En tradiciones del Medio Oriente y norte de África, fue más frecuentemente retratada como figura de resistencia, énfasis en su negativa a someterse. Ambas interpretaciones son parcialmente correctas y parcialmente proyecciones de las preocupaciones de las culturas que las cuentan, una pregunta que académicos continúan debatiendo. ¿Hasta qué punto la brutalidad de su ejecución fue personalmente motivada por odio de Augusto hacia su madre versus calculada como estrategia política? Los registros históricos sugieren ambos elementos estuvieron presentes. Augusto ciertamente odiaba a Cleópatra VII, quien había representado la mayor amenaza a su poder que jamás enfrentó. Pero también era pragmático supremo que rara vez permitía que emociones personales anularan cálculo político. La explicación más probable es que su decisión de ejecutar a Cleópatra Selene tan brutalmente combinaba satisfacción personal con propósito político. Personalmente, estaba vengándose por años de ansiedad durante el conflicto con Marco Antonio y Cleópatra VII. Políticamente, estaba estableciendo precedente que cualquiera asociado con esa dinastía, sin importar cuán remotamente, enfrentaría destrucción total. Esto serviría para prevenir cualquier futuro intento de invocar legitimidad ptolemaica como base para desafiar a Roma. En este sentido, su estrategia fue parcialmente exitosa. Después de la muerte de Cleópatra Selene y la posterior ejecución de su hijo Ptolomeo de Mauritania, nadie más en el antiguo mundo mediterráneo intentó reclamar descendencia ptolemaica como base para poder político. La línea había sido tan completamente manchada con asociación a la derrota y la humillación que incluso descendientes legítimos la rechazaban públicamente. Pero en un nivel más profundo, la estrategia falló, porque aunque Augusto logró suprimir la legitimidad política ptolemaica, no pudo suprimir la memoria cultural. Cuanto más violentamente intentó borrar a Cleópatra Selene de la historia, más fascinante se volvió su historia para aquellos que la descubrieron. La prohibición misma de hablar de ella la convirtió en figura de misterio y tragedia. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Este es un patrón que aparece repetidamente en la historia. Los esfuerzos de regímenes autoritarios para borrar individuos o eventos de la memoria colectiva frecuentemente producen el efecto opuesto, preservándolos a través de la prohibición misma. La gente se siente atraída hacia lo prohibido, hacia las historias que el poder trata de ocultar. Cleópatra Selene se convirtió en lo que los académicos llaman memoria proscrita, una historia que persiste precisamente porque fue suprimida. En la última década ha habido interés renovado en su historia entre historiadoras feministas que estudian violencia de género en la antigüedad. Su ejecución es ahora frecuentemente citada como ejemplo extremo de feminicidio político. El asesinato de mujeres específicamente debido a su género en combinación con su identidad política.
El hecho de que ningún líder masculino tolemaico haya sido ejecutado de manera remotamente similar subraya que su género era parte integral de cómo Roma la percibía como amenaza. Este análisis ha generado debates productivos sobre cómo entendemos violencia antigua. Durante mucho tiempo, historiadores tendían a estudiar violencia política antigua sin considerar adecuadamente dimensiones de género. La ejecución de Cleópatra Selene fue tratada simplemente como otra instancia de brutalidad romana, no diferente fundamentalmente de cómo Roma trataba a enemigos masculinos. Pero un análisis más cuidadoso revela patrones distintivos. Mujeres con poder político eran mucho más propensas a ser ejecutadas de maneras diseñadas para humillar sexualmente o degradar su feminidad, mientras que hombres eran ejecutados de maneras que reconocían su estatus como guerreros, aunque enemigos. Esta dinámica no era única de Roma. Aparece en casi todas las sociedades premodernas donde las mujeres desafiaron normas de género patriarcales. Pero Roma, con su sofisticada maquinaria de violencia espectacular y documentación meticulosa, proporcionó ejemplos particularmente claros y bien preservados del fenómeno. Ahora, más de 2 milenios después de su muerte, Cleópatra Selene existe en múltiples formas simultáneamente. En los registros históricos académicos es nota al pie en la historia de Roma, mención menor en discusiones de la dinastía ptolemaica, dato oscuro conocido principalmente por especialistas. En la memoria cultural de Egipto y el norte de África, es figura más prominente, símbolo de resistencia ante imperialismo. En estudios feministas de la antigüedad, es caso de estudio importante sobre violencia de género, intersectando con política. Pero quizás su presencia más poderosa es en la imaginación de aquellos que encuentran su historia y no pueden olvidarla. Hay algo sobre su narrativa. Nacida en realeza absoluta, reducida a orfandad a los 10 años, forzada a observar la destrucción de todo lo que definía su identidad, eventualmente asesinada de la manera más brutal que Roma podía idear, que resuena a través de los siglos. Representa preguntas que toda civilización debe responder sobre justicia, poder, género y los límites de la violencia legítima. ¿Había alguna forma en que Cleópatra Selene hubiera podido escapar de su destino? Los historiadores que han estudiado su vida exhaustivamente generalmente concluyen que no. Desde el momento en que su madre perdió en Accio, posiblemente desde antes, su destino estaba esencialmente sellado. Llevaba sangre demasiado peligrosa en mundo donde el linaje determinaba legitimidad política. Augusto nunca podría permitir que ella o sus descendientes vivieran libres y visibles. Su única esperanza real habría sido anonimato total, renunciar a toda reclamación de identidad ptolemaica, casarse en familia oscura bajo nombre falso, vivir vida humilde en alguna provincia remota donde nadie conociera su herencia. Pero esto requeriría ser algo fundamentalmente diferente de lo que era. Su madre y su abuela y todas las reinas tolemaicas antes de ella habían sido entrenadas desde el nacimiento para encarnar poder y nunca mostrar debilidad. Pedir a Cleópatra Selene que abandonara esa identidad sería pedir que dejara de ser ella misma. En sus últimas horas, cuando los leones se acercaban y sabía que no habría rescate, no había escape, solo muerte inminente y agonía, ¿en qué pensó? Los registros históricos preservan sus acciones. El canto, las palabras murmuradas, la mirada final hacia Augusto, pero no sus pensamientos internos. Solo podemos especular basados en lo que sabemos de su carácter y experiencias. Quizás pensó en su madre, preguntándose si se reunirían en algún reino de Osiris, donde finalmente sería seguro amar y ser amada sin política, contaminando cada interacción. Quizás pensó en sus hijos, rogando a cualquier dios que pudiera estar escuchando que los protegiera de heredar su maldición. Quizás pensó en Egipto,
el reino que nunca vería nuevamente, preguntándose si alguien allí recordaría que una vez una línea de reinas había gobernado con sabiduría y fuerza. O quizás, en esos minutos finales cuando el dolor era todo consumidor y la muerte era bienvenida como liberación, no pensó nada coherente en absoluto. Quizás solo había sensación, el metal de las cadenas contra sus muñecas, el calor brutal del sol de abril, el olor a sangre y animales salvajes, el rugido de la multitud, distorsionado por shock en cacofonía sin sentido. Y luego, finalmente, oscuridad. Pero aunque ella murió, su historia no lo hizo. Y esa es quizás la venganza final contra aquellos que intentaron borrarla. Augusto vivió hasta el año 14 después de Cristo, falleciendo en su cama a los 76 años, recordado por la historia como el primer y posiblemente más grande emperador de Roma. Su reinado transformó el mundo mediterráneo, estableciendo estructuras políticas que durarían siglos. Su propaganda fue tan efectiva que incluso ahora, 2 milenios después, la mayoría de la gente conoce la versión de la historia que él autorizó. Pero un número creciente de personas también conoce sobre Cleópatra Selene. Y cada vez que su historia es contada, la narrativa cuidadosamente construida de Augusto, de que fue gobernante justo, que trajo paz y orden a un mundo caótico, es complicada por esta pregunta incómoda. ¿Qué tipo de paz requiere la tortura pública de una mujer indefensa? ¿Qué tipo de orden se construye sobre la eliminación sistemática no solo de enemigos, sino de sus hijos y nietos? Estas preguntas no tienen respuestas simples. Roma fue innegablemente una de las civilizaciones más significativas en la historia humana, estableciendo precedentes legales, arquitectónicos e ingenieros que influyeron en todo lo que vino después. Pero también fue civilización construida sobre violencia masiva, esclavitud institucionalizada y supresión brutal de cualquiera que desafiara su autoridad. Ambas realidades son simultáneamente verdaderas, y tratar de simplificar Roma como puramente civilizadora o puramente bárbara es distorsionar la compleja realidad histórica. Cleópatra Selene existió en la intersección de estas contradicciones. Fue educada en las mejores tradiciones intelectuales que Roma ofrecía, tratada con amabilidad por su tutora Octavia, expuesta a las alturas de la cultura grecorromana. Simultáneamente fue prisionera, su vida controlada totalmente por el capricho de un emperador que la veía como amenaza existencial, eventualmente destruida por el mismo sistema que había fingido adoptarla. Su legado final es complicación. Complica narrativas simples sobre Roma como fuerza civilizadora. Complica narrativas sobre los ptolemaicos como simplemente decadentes tiranos orientales. Complica narrativas sobre género en la antigüedad. Complica narrativas sobre cómo las sociedades recuerdan sus propias atrocidades. Y quizás, más importante, nos recuerda que detrás de cada estadística histórica, cada breve mención en textos antiguos, cada nota al pie académica seca, había personas reales que amaban, temían, sufrían y morían. Cleópatra Selene no es solo concepto abstracto o símbolo político. Fue niña de 10 años llorando por su madre muerta, adolescente atrapada entre dos identidades, mujer joven intentando construir vida significativa bajo condiciones imposibles y finalmente víctima de violencia que ningún ser humano debería experimentar. 2000 años después, no podemos cambiar lo que le sucedió. No podemos darle la justicia que fue negada. No podemos restaurar su dignidad que Roma intentó destruir. Pero podemos hacer una cosa. Podemos recordarla. Podemos contar su historia completa, sin sanitizar la brutalidad de su muerte, sin romantizar su sufrimiento, pero también sin permitir que sea reducida a mero objeto de violencia romana.
Al recordarla, honramos no solo su memoria individual, sino todas las personas a través de la historia que han sido destruidas por poderes que temían lo que representaban. Al contar su historia, nos aseguramos de que el intento de Augusto de borrarla fracasó definitivamente. Y al comprender su contexto completo, obtenemos perspectiva sobre nuestra propia era, donde poderes políticos aún intentan controlar narrativas históricas y suprimir historias incómodas. La muerte torturada de Cleopatra Selene fue uno de los actos de crueldad más calculados en la historia romana. Pero su legado de resistencia, preservado a través de 2 milenios contra todos los esfuerzos por destruirlo, es testamento del poder de la memoria humana y la imposibilidad de borrar completamente la verdad, no importa cuánto poder se aplique a la tarea. En el silencio de una arena romana hace 2000 años, una mujer murió en agonía mientras miles observaban. Hoy millones que nunca presenciaron su muerte pueden conocer su historia y tomar sus propias decisiones sobre qué significa. Augusto controló cómo murió, pero no pudo controlar cómo sería recordada. Y en esa incapacidad yace la derrota final de su intento de destruir no solo su cuerpo, sino su existencia misma en la memoria humana.